creo que no era fácil, ¿no? Encontrar con nuevos jugadores, volver a empezar con jugadores que acaban de llegar siempre es difícil, pero creo que hemos hecho una primera parte buena, nos encontramos bien, estamos trabajando mucho, tenemos que acostumbrarnos, olvidarnos de lo que ha pasado atrás, tenemos que seguir adelante y eso es la mentalidad que tiene el equipo ahora y bueno, con eso se nota más. Sí, yo creo que la gente sabe que lo que ha dicho el míster es verdad, pero bueno, siempre como afición queremos ganar. Yo soy uno más como afición y bueno, yo le entiendo que somos profesionales, tenemos que intentar ganar todos los partidos y eso le hace olvidar de todo. Sí, es muy ilusionante, tenemos que seguir, tenemos que aprovechar de esta oportunidad, tenemos que ir partido a partido y intentamos que todo sea como esperamos este año. Yo creo que como jugador todos los títulos son importantes y espero que sea igual para mis compañeros y para el club siempre lo sabemos que todos los títulos son importantes para el crecimiento del club y para la afición. Bueno, creo que el Atleti siempre les toca equipos difíciles, ¿no? Y creo que no es la primera vez que vamos a jugar contra ellos en una eliminatoria. Tenemos que intentar no cometer los mismos errores que hemos hecho en Liga e intentar ganar. Es un jugador excelente que tiene mucho gol. Al principio es normal, cuesta a todo el mundo cuando llega a un equipo que ya está hecha. Y creo que él está haciéndolo bien, con tranquilidad y le veo mucho más fuerte. Yo creo que Felipe ha sorprendido a muchos, no solo a mí, como todo el club, toda la afición. No pensaba que iba a ser uno más, pero al final ha sido uno que ha demostrado que tiene mucho nivel y ha demostrado que puede estar aquí tranquilamente. Bueno, creo que tiene un rol importante en este equipo, tiene que asumir muchas responsabilidades y bueno, nosotros estamos para intentar ayudarle, como el míster, como toda la gente que está cerca. Él sabe que no es fácil, es un equipo grande y tiene que ir de menos a más. Bueno, todo creo que depende del trabajo que hago. A veces asumo más responsabilidades que debo, pero bueno, es hora de crecer como jugador, como persona y creo que tengo que intentar seguir trabajando así, aprovechando todo lo que tengo y intentar ser un jugador grande aquí. He aprendido mucho de ellos y creo que ellos tienen muchas cosas diferentes que yo. Han ayudado, han ganado muchos títulos aquí. Y bueno, yo ahora estoy empezando y espero poder ser más que ellos. Bueno, yo creo que en el campo no se nota mucho, ¿no? Pero como personas siempre les vamos a echar de menos porque han sido personas que siempre están allí fuera del campo y eso no se puede decir que no, porque son personas que han sido fantásticos aquí. Nunca se sabe, mis agentes aún están intentando arreglar todas las cosas con ellos y no se sabe el futuro. Yo siempre quiero disfrutar de fútbol y bueno, nunca se sabe dónde puede acabar una persona. Yo siempre quiero aprovechar todos los momentos que tengo. Como he dicho, nunca se sabe dónde puede acabar una persona o un jugador y no se puede decir que voy aquí o me quedo aquí. Siempre tiene que disfrutar e intentar que donde estés lo hace mejor siempre. El Atleti, como he dicho, siempre nos toca equipos difíciles, equipos que todo el mundo piensa que vamos a estar debajo de ellos, pero bueno, todo se decide en el campo y creo que antes de llegar allí vamos a intentar trabajar para estar fuerte, para poder hacer un buen trabajo y sorprender a toda la gente que no confía en nosotros. Yo como jugador en el campo siempre confío en los que tenemos y creo que ahora
últimamente ganamos por goles, ¿no? Y creo que tenemos que intentar conseguir más goles y que le acompaña el suerte, porque a veces no tenemos mucha suerte. No sé, no puedo decidir, pero espero que podamos encontrar el gol por todas las ocasiones que vamos a tener.